Saludos, bienvenidos a la NET de la Tecnología. Hoy con nosotros desde Argentina, el Uno Whisky Gold Oscar, Antonio Raúl, que nos va a brindar una experiencia de la radio en el mundo, fuera de nuestro QTH, ¿no? Que habitualmente es nuestro entorno, ¿no? Nuestro medio de, digamos, de comunicaciones entre las cuatro paredes de nuestro SAT de radio, pero vamos a hablar un poco de esa experiencia, digamos, de hacer radio en otro entorno, ¿no? Y para ello, Antonio nos va a guiar un poquito con lo necesario, con esa experiencia que él tiene en en el montaje de equipos y en el mundo de la radio en el aire libre, ¿no? En la naturaleza, que de alguna manera cada vez está más en boga. Ya tenemos muchísimas activaciones, POTA, SOTA, qué sé yo, que nos hacen brindar actividades al aire libre y que son muy perseguidas por los diexistas cada día más, tanto en QRP como en otro tipo de condiciones. Y creo que no nos va a dejar indiferentes como ya ocurrió con la radiogonometría, ¿no? En su día también Antonio nos dio muchísimas claves de este hobby en el mundo, digamos, de la competitividad, ¿no? Del divertimento, ¿no? De la parte lúdica de la radioafición, con la búsqueda de ese zorro, ¿no? Bienvenido, buenos días. No sé desde dónde transmites, Argentina, pero qué provincia, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, José Manuel? ¿Me escuchás bien ahí? Sí, perfecto. Espectacular. Estoy desde la ciudad de Trelew, en la provincia del Chubut. Esto es lo que sería la Patagonia Argentina. Y bueno, un lugar, no soy de acá exactamente, nací en otro lugar bastante distinto geográficamente hablando de Argentina, que es en la provincia de Santa Fe, que es totalmente distinto a esto, pero estos lugares son geniales para hacer campamentos de radio, son extraordinarios porque, bueno, tienen ciertos desafíos, ¿no? Porque, por ejemplo, vos vas a algún lugar, podés colgar una antena en un árbol y demás. Bueno, acá no hay árboles, son todas matas. Entonces, bueno, llega esta cuestión Es de una tener que naturaleza un superar. poquito más desafiante, ¿no? Sí, sí, Eh, pero bueno, yo creo que tiene también es un gran aliada, ¿no? Un buen encuadre dentro de la radioafición en el medio de la naturaleza también, ¿no? A sí, pesar por supuesto, por de que no es supuesto. frondosa, efectivamente. Claro, entonces, bueno, uno tiene que recurrir a la inventiva de cómo fabricar mástiles, de cómo sobrellevar el tema del clima también. Acá nosotros tenemos un tema y es que podemos tener las cuatro estaciones en un solo día. Nos ha pasado ir a un campamento de radio con otro colega y él quería probar una Moxon para 10 metros. La hizo totalmente eh, armada de forma tal de que se pueda armar en el lugar y bueno, no lo pudimos hacer porque de golpe se largó un ventarrón que se torcía el mástil, se torcía todo y bueno, fue bastante complicado, pero bueno, es interesante la actividad y todo lo que uno puede llegar a hacer, ¿no? Así que bueno, yo creo que es un constante desafío, en el lugar que sea, ¿no? Así Bueno, que, háblanos un poquito de cómo, cómo podríamos organizar. Bueno, la verdad que también tenemos que contar con el entorno, ¿no? Eso es digamos, la incógnita, ¿no? A despejar el entorno que vamos a tener. Si es un claro, entorno, me imagino, ventoso, un entorno donde no hay, como bien has dicho al principio, no hay árboles, hay que buscar otro tipo de estrategia, ¿no? Para desplegar nuestras exactamente, antenas, etcétera, ¿no? Pero exactamente. bueno, Exactamente. Bueno, en el caso mío, yo arranqué con este tema de los campamentos de radio, porque en mi casa yo tengo cerca unas líneas de alta tensión, entonces tengo un S9+10 constante en 40 metros, por ejemplo, un S7, un S8 en 20 metros.
Entonces dije, no, vamos a salir al aire libre y bueno, y de paso hagamos de eso una actividad. Y para que también se enganchen otras personas, ¿no? Se motiven otros nuevos radioaficionados, sobre todo los que recién se inician, para ver que no es solamente una actividad de estar enfrente del micrófono en un equipo de radio y listo, ¿no? Que hay muchas cosas que se pueden hacer. Hoy se pueden hacer satélite con un simple handy que cuesta muy poca cantidad de pesos o de dinero, sea el lugar donde uno esté, ya sea en dólares, en pesos, lo que sea, que uno se puede fabricar una antena Moxon, por ejemplo, para satélite con poco, y que uno puede tener lindas experiencias con eso, ¿no? Entonces, hoy hay un abanico tan grande de cosas para hacer por parte del radioaficionado que yo creo que es muy interesante eso, ¿no? Y con respecto a lo que es un campamento de radio, bueno, tenemos un montón de opciones este, para poder realizarlas. Yo hice como una especie de marco, ¿no? Esto lo tengo en mi QRZ. Yo uso solamente qrz.com, no uso otros logs. Bueno, me parece mucha redundancia, ¿no? Tener que estar cargando. Así que bueno, históricamente Estoy uso. contigo, Antonio. Converso con todo, con esa idea también, ¿eh? Sí, A sí, veces tenemos porque si no te buscas, ¿por redundando, dónde ¿eh? te busco? Y te busco Sí, por lot de Argentina, por lot sí, de no sé qué. Y yo digo, bueno, che, si está QRZ, para que no inventemos la pólvora. Perdón, son puntos de vista, ¿no? Es sí, pero aceptable, estoy por totalmente de supuesto. acuerdo, ¿eh? A veces me da una especie, me desorienta, ¿no? Me quedo confuso cuando hay un colega que me dice, estoy en HALDOP, en, en HR2Log, bueno, 1000 sitios, y digo, pero bueno, ¿cómo no Sí. se puede hacer más? La verdad que la referencia del QRZ yo creo que hoy sigue siendo la número one, number one, ¿no? De todas las referencias de log, ¿no? Y sí, 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 yo lo tengo de hace muchísimo tiempo y bueno, y es mi bitácora oficial. Es más, mi libro de guardia original, yo lo he perdido en las mudanzas, en realidad pues se me mojó un cajón lleno de libros y entre eso estaba el libro de guardia y bueno, lo tuve que desechar, así que deseché muchos contactos que yo tenía de hace mucho tiempo, pues yo vengo en la radioficción desde el año 79 hasta la fecha, entonces tenía mucho anotado y bueno, no, se me fue, se me perdió. Y QRZ uno lo tiene ahí, puede bajar el ADIF o simplemente hacer capturas de pantalla e ir armando su propio log, ¿no? Y y es uno, es uno, y no tiene que andar buscando por distintos lugares. Pero lógicamente, José, son puntos de vista. El tema de los campamentos de radio, yo siempre lo planteé porque viste que a veces hacen CQ Contest y demás y tienen una estructura, tienen una forma, hay una página, se cargan los contactos y es algo como muy oficial, digamos, muy estructurado, que está buenísimo. Pero a mí se me ocurrió hacer algo un poco más elástico y con el simple gusto primero que todo, experimentar, porque uno a veces cuando va a un lugar a hacer contactos, lo único que se dedica es sentarse y hacer cientos de contactos. Y por ahí está bueno usar ese espacio, como ya nos ha pasado, donde se ha acercado gente nueva y hemos dicho, sí, ¿por qué no te acercás? Estamos en tal y tal lugar, venite cuando puedas, en tal playa, en tal costa, en tal parte de la chacra, nosotros tenemos chacras por acá, y entonces se acercan y son radioaficionados nuevos que empiezan a ver, mira esto, qué interesante, la antena, cómo está puesta y cómo se pone, y al final uno termina o haciendo muy pocos contactos, porque la mayor parte de lo que es el campamento es más charla que otra cosa. Es como una especie de aula ambulante, digamos, ¿no? De los que más o menos algún conocimiento más tienen y lo transfieren a los demás. No, la verdad que es un término, te felicito, Antonio, ¿eh? Porque lo de campamento de radio, yo creo que la primera vez que lo escucho, pero es una experiencia, yo creo que de confraternización, de camaradería en torno a un denominador común, que es la radio, ¿no? Aunque no es todo, no es todo, como bien has dicho, ¿no?
Que es un poco de compartir, de experiencias Exacto. vitales, de relación social. Pero la radio también creo que se aporta algo, yo creo que muy, muy interesante, ¿no? Es un activo primordial. Viste que siempre se habló de hobbyciencia, justamente. Y entonces yo creo que este es esta es una de las formas, no digo que sea la única, ojo. Y es un poco copiado de los field days que yo siempre veía en YouTube y demás, de los field days de los americanos, y yo digo, qué lindo, qué interesante que es esto, me gusta. Bueno, hagamos algo parecido, pero bueno, caemos en esa Pero estructura, en esa no cosa. hay que usar los términos, hay que decir campamento de radio, con todas en la expresión, abiertamente, ¿no? Claro, bueno, Lo más hispano posible. Ahí está, la verdad que sí. no, sí, pero yo creo que uno cuando dice field day ya sabe a qué se refiere. Y puede ser un field day en cualquier lugar del mundo, aunque sea en China, ¿no? Y se lo puede denominar así porque uno ya tiene la estructura de lo que es un field day. Y cuando yo le acuño este término campamento de radio como para disociarlo un poco y sacarlo un poco de ese contexto, haciendo casi lo mismo, pero no es igual, en el sentido de que no es sentarse y empezar a hacer contactos, sino es compartir un mate, en el caso de acá Argentina, mientras hacemos contactos y vienen y preguntan, che, en cambio, cuando uno está estructurado, se pone unos cascos de auriculares y se aísla del mundo completamente, en la naturaleza, pero se aísla del mundo y se aísla del compañero que está al lado y del otro. Y entonces solamente es divertimento para el que está haciendo el contacto, nada más. No es para el otro que viene y está mirando de lejos, ¿no? Entonces yo digo, che, estaría bueno revertir esto. Por eso yo se planteaba esto como eventos que se realizan con el solo efecto de disfrutar y realizar contactos con colegas, difundir la actividad y la práctica de instalación de sistemas de comunicaciones de radiofrecuencia en zonas alejadas de la urbanización. Porque imaginemos que sucede algún evento catastrófico, ¿no? Esperemos que no. Pero ¿está capacitado el radioaficionado como para poder salir, más allá de que pueda quemar sus propios equipos por falta de conocimiento? Es necesario que esa persona salga correctamente. Acá nosotros tuvimos dos inundaciones muy grandes entre Leo en los años 90 y demás, en donde yo tenía una moto rusa, Minsk, de aquellos años, y tenía un FT 26, creo que ya es un handy. Y eso lo había montado en la moto con una antena 5 octavos, y con eso salía por distintos lugares a pasar el parte. En ese tiempo colaborábamos con Defensa Civil y pobre moto, la metía hasta la mitad de agua y tiraba por el agua por el caño de escape. Pero es una forma de poder decir, che, los radioaficionados podemos ser de ayuda. Lo que sucede es que, bueno, con todo esto surgen otras cosas como esta cuestión de querer armar acá se está incentivando mucho querer armar una red de emergencia y demás, ¿no? Y bueno, no hay que olvidarse ese viejo dicho que dice, el camino al infierno está, está hecho por gente que tuvo buenas intenciones, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que uno tiene que, si uno no sabe qué hacer, uno lo que mejor puede hacer es llamar al que sabe, porque si no uno puede molestar, o puede llegar a ser más parte del problema que de la solución. Entonces, a Sí, veces también es cuestión de esto. La IARU, por ejemplo, tiene un manual, viste que la IARU tiene un manual que es de práctica operativa, pero también tiene otro manual que está en la página de la IARU, que es sobre cómo actuar en emergencias, que está muy bueno, que se los recomiendo a los radioaficionados para que le peguen una revisada, que es cómo uno debería actuar en la emergencia, ¿no? Y los distintos tipos de emergencia que hay y demás, y las formas de operar sobre todo. Yo creo que es interesante para seguir aprendiendo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el tema de los campamentos de radio, los QSO se confirman a través de qrz.com como única plataforma para esta cuestión de no estar disociando todo. Las QSL uno lo saca del mismo QRZ, que uno pone su mail y se lo envía por mail.
el mismo operador de turno se hace cargo de esa QSL y de enviarla. Y la Hay hora, una bueno, cosa, Antonio, no sí, sé si conoces, hace poquito tuvimos con nosotros a un argentino, un connacional de Argentina, que ha diseñado una página que se llama qsolop.ar, no sé si la conoces. no, no, la Se verdad que no. coordina también con el QRZ y te genera todas las QSLs de, por ejemplo, de un evento, sea de evento de concurso o una expedición o una activación, ¿no? Eh, Está muy bien, muy bien. Yo luego te doy información porque Bueno, yo es creo interesante, que eso sí, es sí. súper interesante y además está allí en Argentina, es qsolop.ar. Si Bien, tienes ahí oportunidad, está muy interesante, muy yo interesante. creo que eso podría darle un valor añadido también y sobre todo Sí, agilizar y hacerlo más fácil, alivianar un poco más la cosa, sí, sí. porque Bueno, en este, el trabajo, digamos, tan tedioso, que a veces a mí por lo menos me inquieta mucho, ¿no? Después de la experiencia vital de hacer el contacto al aire libre o un concurso, lo que fuera, el volver a organizar las QSLs, el envío, la confirmación y todo eso, pues eso te lo agiliza, ¿no? Esa parte sí, sí, sí. se queda más liviana, ¿no? Muy, muy interesante, muy interesante. No lo sabía, José, así que bueno, ya anotado, anotado, por supuesto. Y bueno, otra cosa que se trata de hacer también con estos campamentos de radio es incentivar la buena práctica operativa. ¿Con qué me refiero con esto? Habrás participado en muchos concursos y enseguida te pasan un 5-9. 5-9, 5-9, 5-9. Y uno dice, ¿realmente todos estamos llegando 5-9? ¿O es parte de una práctica de tipo loro, digamos, ¿no? De ir repitiendo siempre lo mismo. Entonces, o expresiones como, por ejemplo, 5-9 más 10, cuando esa expresión en realidad no existe. O sea, o es 5-9 o es S9 más 10 en todo caso, que son dos expresiones distintas para decir lo mismo o algo parecido. Entonces, bueno, toda esta cuestión de pasar el código RS como corresponde, o RST en el caso de telegrafía, y bueno, y siempre tener en cuenta que es lo que decimos los que hacemos en el campamento de radio, es tener siempre en cuenta como libro de cabecera el manual de la IARU para práctica operativa, que yo creo que eso es fundamental. Y bueno, y creamos una especie de logo, que cualquiera puede usar otro logo. Por ejemplo, hace poco en Córdoba, Argentina, un colega amigo que, bueno, vivía acá y ahora se fue a vivir a Córdoba con la familia, incentivó por aquel lado también y armaron su propio logo de campamento de radio. Espectacular, y fue desde Villa Rumipal, un lugar hermoso. Bueno, Córdoba tiene todos lugares hermosos, pero un lugar hermoso donde instalaron equipos de radio. Inclusive estuvo participando una Yankee Lima, una chica de 13 años, creo que obtuvo hace poco la licencia también. O sea, atraer a los jóvenes, ¿no? Atraer a los jóvenes a la actividad. Así que fue con el padre, esta chica, fue ella, otro grupo más, y bueno, eran como 5 radioaficionados, que de golpe en el parque extendieron una antena y empezaron a hacer contactos. La verdad que eso es muy gratificante, y hace que la actividad no se pierda a través del tiempo, ¿no? Y que por el contrario se vea engrandecida, se vea valorizada, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental. Y bueno, todo a través de QRZ, de qrz.com, como para establecer un factor común, digamos. Pero bueno, esto que estoy tirando son ideas nada más, cada cual lo puede hacer a su manera, pero es como lo estamos haciendo acá, y la verdad que es muy interesante. ¿Y cuál sería la diferencia que tiene esta actividad con otras actividades? Porque hay otras, como SOTA, que por ejemplo acá tenemos un colega en Mendoza que fue hasta la Concagua. Bueno, él es alpinista, no es un improvisado, es una persona profesional del alpinismo, no es cualquiera, tiene mucha experiencia, no es, eh, co-
no lo haga en su casa, como quien dice, ¿no? Si no tiene la experiencia. Y él ha hecho contacto desde la Concagua, ¿no? Hasta ahora creo que sigue manteniendo el récord de Sota, creo que a nivel mundial Sí, inclusive. sí, estuvo con nosotros Eh, en la net, poquito después es, de coronar sí, 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 sí. los Sí, sí, 5.000, ¿no? 5.000, 7.000, no sé cuántos son. no me acuerdo, pero Sí, pero muchos, muchos y en sí, picada. sí, Así él que, nos relató un poco la experiencia, que fue una experiencia no solo del punto de vista de la radio, sí, aunque sí de la radio, porque lo hizo diferente, ¿no? Él nos contaba incluso que él no podía desplegar dipolos ni nada de eso por el viento, ¿no? claro, Tuvo que llevarse claro, no, no, una antena vertical y bueno, una experiencia muy bonita, la verdad. Ahí está no, no, no. en los Es, anales de la net de la tecnología. por supuesto, por supuesto. Y esto de cumbres en el aire está muy bueno y se puede hacer en muchos lugares. Acá no tenemos muchas elevaciones tan grandes. A lo sumo tenemos la Loma Blanca, que se llama acá, que es Bringuín, que no tiene más de 100 metros de altura. Entonces, no tenemos grandes elevaciones, así que Sota por ahora, por acá, imposible. Parques, hay algunos parques que es interesante para hacerlos y demás, pero bueno, acá es como que todo es muy lejos. Acá, por ejemplo, no sé, te vas desde acá y recién a 70 kilómetros tenés Puerto Madryn, mientras tanto en el medio no tenés nada. Y después, para el otro lado, a 500 kilómetros tenés Comodoro Rivadavia y en el medio nada, más que una estación de servicio que está por ahí a mitad de camino y nada más. Entonces, no hay mucho parque, digamos. Y las playas, bueno, sí, hay playas muy lindas, hay playas muy interesantes. Bueno, está la playa de Puerto Madryn, que está acá cerca, que tiene varias playas. Para el otro lado, Playa Unión, que tenemos por acá cerca también, que tiene varias playas muy interesantes. Tiene un lugar que en algún momento se hizo una llegada que quedó en YouTube, está por ahí dando vueltas, que es la activación de la isla escondida, por ejemplo, hablando de las IOTA, que fue algo terrible. Si por ahí lo podés ver, José, no recuerdo, la L4 Whisky Golf es la que subió ese video y fue toda una peripecia, porque perdieron equipos, se le dio vuelta un gomón, fue terrible porque acá el mar está muy planchado y de golpe se vienen terribles olas. Entonces es muy peligroso también, es Sí, muy peligroso. el Atlántico Sur es muy traicionero, es muy Sí, sí, sí. peligroso. Sí, sí, y bueno, y la verdad que eso quedó para la historia, se hizo hace mucho tiempo. También están los castillos, las activaciones de castillos en el aire, Castle on the Air, y, y bueno, y no nos olvidemos de los faros, hay muchas más actividades. Lo que pasa que, bueno, hablando de las que se hacen al aire libre, ¿no? Y bueno, y después está el tema de los campamentos de radio, que la diferencia sería que, a diferencia de las demás, se pretende una actividad más distendida, tranqui. Digamos, llegamos, tranquilo, montamos antena, alguien se ceba unos mates. La prioridad no es el contacto, a diferencia de los demás, ¿no? La prioridad no es el contacto. Por supuesto que uno arma todo para hacer contactos, pero la prioridad no es hacer contactos, sino ir aprendiendo, invitar a los demás para que vengan, y decir, che, sosteneme el mástil acá, fíjate, vamos a instalar aquello, vamos a instalar esto, mirá la ROE, uy, qué lindo, ¿y esto qué es? Una NoVNA, ¿y para qué sirve? Y sirve para esto. Bueno, las otras actividades, medio como que eso está de lado porque la prioridad es el contacto, levantar mucha cantidad de contactos en la menor cantidad de tiempo posible. En cambio, acá la idea es promover la experimentación, digamos. Eh, el hecho de aprender, bueno, yo estoy aprendiendo, con el que salimos hace poco, que empezamos a salir más con Leo. eh, que como todo radioaficionado, yo me saco el sombrero con él porque él dice, tiene el switch, o en familia o radioaficionado, lo cual es correctísimo. Entonces, cuando puede, sale. Y bueno, él me introdujo en esta idea de armar una antena de hilo largo, no era algo que me atraía personalmente. Y ahora la verdad que me encuentro con que si yo hago una matriz de fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza, de la famosa
famosa foda que por ahí se arma, yo le encuentro muchas fortalezas. Y me parece una antena muy interesante justamente para esto, para los campamentos de radio. ¿Y qué Se experiencia has arma, sí. tenido en el tema de antenas? ¿Cuál te parece mejor, la que mejor te ha resultado, rendimiento, Lo que, facilidad de claro, montaje, claro, eso es. compromiso Facilidad con de respecto montaje, al medio ambiente? No sé, ¿cuál es tu experiencia en ese aspecto, tu balance? claro. Yo solía hacer lo siguiente. Llevo un mástil, que está en los videos de los campamentos de radio, llevaba un mástil. En la punta del mástil ponía una B normal, no B invertida, para 10 metros, de un solo elemento, un dipolo rígido. Y después colgaba una antena dipolo para 40 metros, tipo B invertida. Pero ¿qué pasa? Como la altura del mástil no superaba los 5 metros, era muy difícil lograr una buena ROE, sobre todo porque los extremos caían a 40 centímetros del piso. Imposible lograr una buena ROE. Entonces ponía un Sí, sí. transmatch y con eso más o menos acomodaba y la ganancia era muy buena. Pero era un incordio armar todo eso. Nos pasó en un campamento que hicimos en un lugar acá que se llama Boca Toma, que es un lugar muy lindo acá en Chubut. No alcanzamos a llegar hasta el lugar en sí porque las lluvias acá crean algo que se llaman cañadones, que son zanjones muy grandes. Y bueno, no pudimos llegar exactamente hasta el lugar, así que nos quedamos a 1 kilómetro casi del lugar y ahí armamos el campamento de radio. Armamos todo, llegamos medio tarde porque tuvimos algunos inconvenientes. Empezamos a armar como a las 4 de la tarde, en realidad todo, está como a ciento y pico de kilómetros acá de Trelew. Y de golpe lluvia, de golpe, de la nada, de estar hermoso el día, lluvia, así que empezar a sacar todas las... Y fue un incordio para armar el dipolo con todo eso y necesito una hora, por lo menos, 45 minutos, una hora. En cambio, armar la antena en FIT es un rato nada más. Es un rato, son 15 minutos, 20 minutos, como mucho, tranqui, armándola, y después es una sola antena que labura para todas las bandas. Está bien. En comparación de un dipolo, no tiene ganancia. No tiene ganancia. El dipolo tiene mucha más ganancia. Y también le suma esta cuestión de tener una mejor, inclusive por el largo, una mejor recepción al aire libre. Pero la practicidad que tiene una antena en FET, la verdad que es muy buena. Es un poco compleja pues yo la construí, ¿no? Es un poco compleja acá en Argentina para armarla porque hay que mandar a pedir el toroide porque no se consigue. Y bueno, y si uno no tiene instrumental como un nano VNA se complica. Se puede hacer con un roímetro, pero no es lo mismo y uno tarda mucha más cantidad de tiempo en hacerla y demás, ¿no? Pero la verdad, para campamento de radio, me parece que la antena en FET es una antena Puedes que usarla gana en en cuanto distintas a... bandas, ¿no? Quizá con un poquito de Claro. acoplando, ¿no? En algunas bandas. Vos sabés, José, que no, vos sabés que no es necesario acoplarla. Y este chico que va conmigo a los campamentos, Leonardo, me decía, no, Raúl, dice, si vos la ajustás bien, ni siquiera transmatch necesitas. Y yo le digo, te tomo la palabra, ¿eh? Ah, genial, genial. Y fuimos, y tiene mucha cancha el loco, la L1 Whisky Bravo Alfa, para armarlo. Y vos sabés que yo armé la versión corta, ahora tengo armada la versión corta, que es 40, 20 y 10 metros. Y una vez que la dejas bien ajustada, listo, la ROE más alta que tenés es 1,5 a 1. La ROE más alta y lo único que tenés que hacer es cambiar, no necesitas llave selectora, con lo que implica más conectores, más atenuaciones. Lo único que tenés puesto es el roímetro para ver si más o menos estás bien. Yo tengo un TC50 para usarlo para campamentos de radio y tengo el AT50, pero ni lo uso, el AT50 lo tengo guardado, no, ni lo uso directamente. Y se nota mucho Y ahora la pérdida de ganancia respecto al dipolo isométrico, el dipolo, se nota, digamos, se nota, mono. claro, se nota, pero digamos que la ventaja que tiene la ENFET con respecto a la practicidad,
hace que eso, bueno, quede relegado quizás a un segundo plano. Pero hay cosas buenas, porque en el último campamento de radio, Leonardo llevó su QRP, él hizo un QRP casero, y con 3 watts, 3 watts. Está en el último video de una activación que hicimos. Con 3 watts que tiene en su QRP se comunicó con Buenos Aires, se comunicó con Córdoba, desde acá, desde Trelew. 3 watts nada más, con la antena en FET. Y ahora estoy haciendo la versión larga que es 80, 40, 20, 15 y 10. Así que bueno, vamos a ver cómo me va, seguramente va a Sí, salir video de ya nos eso. comentas un poquito de la experiencia ahí. La verdad Está que muy interesante. la bueno es que te facilita todas las bandas, ¿no? Puedes estar en todos los horarios, en la noche, en la mañana, Y distintas bandas. no tenés que cambiar nada, José, no tenés que cambiar nada, no tenés que poner una llave selectora, no de, listo, es cambiar la frecuencia en el equipo, nada más. Es impresionante, la verdad que de ser no detractor, pero de no creer mucho en esa antena, pasé a ser un fan, digamos, de esa antena. Y entonces, bueno, este tema de los campamentos de radio es como abrir un aula en la naturaleza. Porque yo fui instructor durante muchos años en el Radio Club de la Zona y no es lo mismo la pizarra que el campamento de radio. Es más, tampoco es mala idea llevar una pizarra a un campamento de radio para poder explicar también ahí y el aula al aire libre. Es un poco socrático lo que estoy diciendo, ¿no? Pero por ahí estaría interesante. Lo que pasa es que me salta el docente de adentro, José, y bueno, y ese Sí. No, me y lo que traiciona también. yo creo que el entorno del medio ambiente, de la naturaleza, ¿no? Eso le Sí, da, sí, tiene unas condiciones, no solo para el mundo de la radio, o sea, se ha demostrado que el contacto, bueno, nuestro amigo que subió a la cumbre, ¿no? De la Concagua siempre nos decía, dice, no, fui solo, dice, pero me acompañaba la Pachamama, ¿no? ¿Cómo le dicen? La tierra, ¿no? sí, 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 es la diosa de la tierra, que sé la yo, algo diosa de así la es. tierra, dice, sí, 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 porque sí, sí, sí. sin su autorización no hubiera conseguido coronar la cumbre. Sí, 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 sí. Acá en Argentina se lo respeta mucho, que es una costumbre ancestral, digamos, aborigen, y acá es más, se hace la fiesta de la Pachamama y demás, y en el norte es mucho más, es mucho más importante, digamos, que acá en el sur, que también tienen versiones muy, muy parecidas. Y bueno, uno a veces, para hacer cosas tan extremas, yo creo que también tiene que estar conectado de alguna manera espiritualmente, digamos, con algo que le dé fuerza cuando se están cayendo y a uno levantarlo, ¿no? Así No es, es, así es. entonces, bueno, creo que es muy válido. Y bueno, esto sería interesante como actividad de iniciación también para los que recién empiezan y dicen, che, se puede hacer algo más que simplemente estar sentado enfrente de un equipo de radio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es interesante. Y también lo interesante es por ahí compartir las tarjetas QSL que se utilizan, haciendo una especie de postal del lugar y del momento en que se realizó esa activación, ¿no? Y concluimos que es interesante también colocar el grid locator y usar como referencia, para que digan, che, a ver, busquémoslo en el mundo a ver dónde está. Ah, mirá, está acá, exactamente, porque uno puede decir Boca Toma, por ejemplo, y por ahí a veces no aparece en el mapa. Y entonces uno con el grid locator, inmediatamente reconoce o ve dónde está esa localización. Así que lo que me parece que es muy, muy interesante y aparte, eh, también uno hace un poquito de, che, conozcan mi lugar, acá es donde nosotros vivimos, acá es donde nosotros estamos, y así es como montamos las antenas, ¿no? Que a mí me parece que es muy interesante. Ahí en la última QSL es donde se alcanza a ver el QRP de Leo, no sé si lo alcanzás a ver ahí en el cursor, lo estoy Sí, 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 marcando. sí, Es increíble. hermoso, Un aparatito, digamos, minimalista al 100%. sí, sí, sí. Pero te puedo asegurar que por dentro no es tan minimalista. Tiene la alta tecnología que usó porque es todas las bandas. Ah, pero, eh, ¿utilizó telegrafía o qué modalidad? también, las dos cosas, ¿eh? Fone y telegrafía. Fone y telegrafía. Bueno, a él le Genial. gusta mucho la telegrafía,
Y bueno, y acá lo tenemos a Leo. Acá está. Es un chico que, chico digo yo, porque fue mi alumno cuando era chico en la escuela técnica. Hoy es ingeniero y bueno, y trabaja en una empresa. Pero es impresionante y yo siempre destaco esto. Yo estoy aprendiendo muchas cosas de Leo, que en algún momento yo fui su maestro, digamos, y hoy él me está enseñando cosas. Y entonces, por eso digo, es muy interesante todo este tipo de cosas de poder ir ampliando un poco el conocimiento. Y para eso uno tiene que escuchar, uno tiene que aprender qué es lo que primero te dicen. Primero escuchar, después transmitir. Y yo creo que eso es fundamental como Sí, máxima en la vida, como máxima en la vida. Escuchemos primero y después imitamos una opinión o hablemos, digamos, ¿no? A mí me parece que eso es fundamental. y eso en la radio también funciona, no solo en la vida, sino en la Sí, radio sí, 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 sí. hay personas que se lanzan sin, como bien has dicho, no tienen tienen su licencia, pero a veces la licencia no te da todo el adiestramiento, la capacitación suficiente Claro, para operar de una manera práctica, ¿no? Y ahí es cuando claro. entra de pleno por ejemplo, este tipo de eventos, de campamentos, ¿no? De radio. Exacto. Vos sabés que ahí me trae a colación algo. Yo vine en el año 80 acá. Vinimos con mi padre acá a Trelew. Y bueno, lo primero que hice fue acercarme al Radio Club de acá para hacer el cambio de domicilio. Yo tenía otra licencia que correspondía a San Juan, que era donde estábamos viviendo. Y cuando llego acá, me llamó la atención un cartelito que estaba hecho a mano, pero estaba en un cuadrito en el Radio Club de acá que decía, antes de modular, asegúrese que tiene el cerebro conectado. Me impactó y yo Qué digo, bueno. es así. Es así, y hasta en la vida deberíamos ser así, ¿no? Pero es así, y tiene mucha razón, ¿no? Yo creo que tiene mucha razón. Y bueno, el contexto que usamos en el evento, que siempre tratamos de hacer hincapié en esto, es el reglamento de radioaficionados. No hay que olvidarse que estamos dentro de una actividad que no es un juguete, si bien es un hobby, no es un juguete, no es una actividad que hay que tomársela a la ligera. Sí hay que divertirse con esta actividad, pero siempre teniendo en cuenta lo que tiene que ver con la ética operativa, con todo lo que tiene que ver con la práctica operativa, el respeto por el otro, el escuchar antes, bueno, todo lo que está en el manual de la IARU y que también debería estar en nuestro sentido común de todos los Yo días, creo que digamos. lo has dicho genial, lo has dicho, esa expresión que has acuñado, que siendo una actividad lúdica no es un juguete. Eso para mí, Exacto. creo que muchos radioaficionados tienen que interiorizarla, eso, porque a veces no lo interiorizan de esa manera, ¿eh? No, Algunos no, las radioaficionados, lamentablemente, portadoras, lamentablemente, sí. claro, las portadoras, los insultos, el modular encima, el no preguntar, si la frecuencia está ocupada o no, y salir directamente con un evento como por ejemplo un concurso, o salir en frecuencias que son asignadas para otras cosas como SCTV o QRP o lo que sea, y salir directamente llamando ahí para concursos. Y bueno, yo creo que es importante tener en cuenta los espacios. Y los espacios son la frecuencia, el espectro donde nosotros transmitimos. Entonces, uno no va a ir a usar un parque de baño público, por ejemplo, porque están los baños públicos para eso. Y bueno, a veces eso medio como que se los pasa por encima como poste caído, como decimos acá, y no se tiene en cuenta el reglamento. Yo te digo, lo primero que yo tengo cuando abro mi estación de radio en mi computadorita, abro la reglamentación y veo dónde puedo salir y dónde no, y con qué potencia. Bueno, hace poquito hice un video sobre el Pire también. ¿Por qué? Porque charlando con un colega, me decía, con un colega de Chile, que nos comunicamos bastante, y me decía, Antonio, dice, podíamos hacer práctica, si te parece, en la banda de 60 metros y qué sé yo, una banda interesante. Bueno, le digo, de interesante, sí, sí, déjamelo ver, le digo, "Bueno, vamos a ver si mi dipolo se adapta o no y demás". Y después me puse a ver la reglamentación y dice que el Pire es de 25 watts acá, ¿no?
¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo poner 100 watts. ¿Y eso qué quiere decir? Que tengo que tener en cuenta el PIRE. Y el PIRE está en la reglamentación y dice 25 watts de PIRE, o sea, está acotado. Entonces, ¿y qué es el PIRE? Yo creo que a veces no se lo explica mucho y que es importante a tenerlo en cuenta. Y por eso yo lo expliqué en un video, que a veces para lograr 25 watts de PIRE, si yo pongo una antena dipolo, la potencia del transmisor tiene que ser menor que 25 watts para poder transmitir con 25 watts de PIRE. ¿Por qué? Porque ahí ya tengo en cuenta la ganancia de la antena. Y un dipolo tiene 2, y pico de dBi de ganancia. Entonces, yo creo que esas cosas también hay que machacar un poquitito, y decir, no es que no puedo usar toda la potencia que se me dé la gana, tengo que respetar, es como que yo a la 1 de la mañana me ponga a poner la música fuerte cuando sé que mi vecino al otro día tiene que ir a trabajar, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas que yo creo que es importante, el tema del respeto y de esto que es un radioaficionado, que es una persona debidamente autorizada. Si está autorizado, pues está autorizado por un ente. Por lo tanto, tiene que acatar plenamente el reglamento de radioaficionados. A veces, y esto yo lo he visto, digamos, los instructores tampoco tienen a veces, no todo el tiempo, ¿no? Pero es como que hay algunos conceptos que a ellos mismos les falta. Y entonces no alcanzan a completar ese cúmulo de conocimientos que necesita el radioaficionado. Está bien, el radioaficionado igualmente tiene la obligación por sus propios medios de ir adquiriendo el conocimiento. Pero está bueno que por ahí esto se, se pueda parchar un poco mejor, ¿no? Pero bueno, es siempre importante tener en cuenta la asignación de frecuencias y modos y el plan de banda de frecuencias. Y eso yo no sé si mucha gente le da mucha bolilla. Por ejemplo, hay gente que está esperando para salir en bandas, las bandas nuevas. Sí, voy a rendir ascenso porque voy a ir a las bandas nuevas. Y entonces, ¿y qué vas a hacer en las bandas nuevas? Hay muchas bandas que están en carácter secundario. ¿Esto qué quiere decir? Que no son primarios, valga la redundancia, ¿no? Y que es un servicio compartido, digamos, que cualquiera puede salir ahí. Si es secundario es porque no es prioritario del radioaficionado, por un lado. Y por otro lado, para el radioaficionado lo restringe. Hay bandas donde solamente podés salir en modo digitales y nada más. No podés hacer fone, por ejemplo. Y yo he escuchado gente que está haciendo concursos en esas bandas, en fone. Instituciones grosas, digamos, de Argentina, que se han puesto a llamar concursos y yo digo, ¿y esto? Y bueno, evidentemente no estamos teniendo en cuenta algunas cositas que son muy importantes. Y bueno, y como siempre tener este librito a mano, que es el manualcito, el manualcito de la IARU, para yo ir revisando todo el tiempo y ver, che, estoy en regla, no estoy en regla, cómo tengo que llamar, de qué manera tengo que llamar, cómo usar el QRA, qué es realmente el QRA, por ejemplo. Y uno dice, "Oh, pero qué quisquilloso que te estás poniendo". Y somos radioaficionados, acatemos la reglamentación, tratemos de ser lo mejor posible. Y si viene algún radioaficionado y me dice, che, me parece que yo te estuve escuchando y me parece que no estuvo correcto, y uno tiene que tener la suficiente humildad como para decir, la verdad que sabes qué, tenés razón, porque uno todo el tiempo tiene que ir aprendiendo y todo el tiempo no se las sabe todas. Yo por decir, bueno, saqué mi licencia en el 79, entonces a la fecha tengo un montón de años como radioaficionado, me las sé todas. No, no me las sé todas. Y siempre tengo que ir revisando cosas. Y yo creo que eso es fundamental. Y es Y cierto, Antonio, que a pesar de los años, en tu caso una trayectoria muy dilatada de tiempo, pero nunca se puede decir que las sabes todas, que siempre no, la radioficción, a mí por lo menos me obsequia a diario con informaciones, con novedades, con tópicos incluso que se desmontan de la radioafición, ¿eh? Y eso que yo también estoy también cercano a los 40 y tantos años, ¿no? De radioaficionado y nunca dejo de sorprenderme a diario, a diario. Es una o sea, un hobby
que es dinámico, ¿no? Que no está encorsetado, no está encerrado, ¿no? En compartimento estanco, sino que te Y que ha proporciona, evolucionado muchísimo, y que, José. exacto, Evolucionó muchísimo. está en completa evolución, o sea que, Todo el tiempo. y no comulgo con aquellos radioaficionados que dicen, no, en el plan digamos, purista, no, la radioafición no es esto. La radioafición yo creo que sigue siendo dinámica, sigue siendo, se adapta a los tiempos, ¿no? A las nuevas tecnologías y no puede ser lo que fue en una allí y entonces, ¿no? Sino que es una evolución. Por eso a veces discrepo, ¿no? Bastante veces con aquellos radioaficionados que dicen, no, esto ya no es radio. Esa frase que la habrás escuchado más de una vez, ¿no? Sí, sí, sí. Esto ya no es radio, ¿no? Y yo, sin embargo, por ejemplo, en la labor que tú haces de divulgar, yo creo que es la más certera. Yo creo que tú puedes hacer una labor, o los que hacemos, como llaman ahora, creadores de contenido, ¿no? Como dicen ahora. Los que Sí, hacemos sí. esa labor, yo creo que tenemos una posibilidad de engrandecer la radio y de proselitismo, de captar futuros radioaficionados, ¿no? Más que incluso que los propios radioclubs. Quizá los radioclubs en su día eran la sede natural, ¿no? De la formación, de la captación de nuevos radioaficionados. Pero hoy en día yo creo que hacemos más los presuntos creadores de contenido que a veces los Sí, sí. radioclubes. Así Sí, lo veo bueno, yo. fíjate, José, lo que nos ha pasado muchas veces. Hemos ido a lugares, por ejemplo, bueno, cuando nos vamos por ahí en el medio de la nada, es raro que aparezca alguien, pero a veces nos vamos a las costas de acá de Chubut, que hay lugares muy lindos y que son más para pescadores, digamos, que balnearios, para tratar de no molestar a la gente. Y se nos acercan y dicen, ¿y esto qué es? Y entonces decimos, sí, son antenas. Ah, ¿qué son de la radio de acá, de LU20? Acá hay una broadcasting que es LU20. No, 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 nosotros somos radioaficionados. ¿Y eso qué es? Y le empezamos a explicar. ¿Pero eso existe todavía? Sí, y se pueden hacer tantas cosas. Y después terminan siendo personas que después se acercan al Radio Club, hacen el curso y son nuevos radioaficionados. O sea, este tipo de eventos hace que uno salga afuera, exponga la radioafición en su amplitud, digamos. Y esto de estar en el medio en el aire libre o en la naturaleza, donde sea, hace que la gente lo vea y dice, ¿y estos locos? Y bueno, y después se empiecen a interiorizar y después se empiecen a acercar para hacer los cursos y después empiecen a hacer sus propias armas como radioaficionados. Porque yo creo que no es lo mismo que alguien explique a alguien qué es el radioaficionado en un video. Yo hice un video al respecto también, qué es un radioaficionado, ¿no? Este, y, pero no es lo mismo que verlo y empezar a escuchar, uy, mira cómo se escucha. Y es otra cosa totalmente distinta, es algo muy lindo que a mí me gusta de la radiovisión más la experimentación que el comunicado en sí, ¿no? Me gusta, por supuesto, comunicarme, pero me gusta experimentar mucho lo que se puede hacer. Amo la electrónica en la parte de comunicaciones y esto es lo que a uno le permite poder seguir avanzando y poder seguir, ir evolucionando un poco más, ¿no? Y bueno, perdón, y prosiguiendo un poquitito más con el tema de los campamentos de radio, algunas cosas que uno dice, che, podríamos haber traído esto, podríamos haber hecho aquello, y que uno lo va teniendo de la experiencia de varias salidas consecutivas. Y algo que es fundamental, a mí me pasó una vez llegar a la playa, instalar una antena, hay una antena, un video mío que se llama Antena Playera, L1WGO Antena Playera. Llegamos allá, instalé con la ayuda de mi señora, instalé la antena que hoy es radiovisionada, instalé una antena vertical arriba de un Renolito 9 que tenía en ese momento y demás, y voy llegando, conecto todo, y no pude conectar el rolímetro porque me faltó un chicote, me faltó traer un chicote. Y bueno, y más o menos ajusté con el Transmatch a ojo y que no se debe hacer, y bueno, hice comunicados.
pero no sabiendo ni cuánto ROE tenía. Solamente usando, en ese momento tenía un 120, un Tango Sierra 120, un 140, perdón, un 140. Y más o menos, entonces yo digo, no, es imprescindible una lista de chequeo. Tener una lista de chequeo donde uno dice, che, ¿qué voy a llevar? Y el soporte del entrenamiento. ¿Y qué tiene que tener? Tiene que tener el trípode, las trabas del trípode, los tramos de mástil, cuántos son, las tuercas, cuántos son, las sogas elásticas de sujeción, cuántos son. Y lo voy poniendo en el piso y voy verificando que esté todo para el otro día cargar, y no olvidarme de nada. Voy a llevar la antena de HF. Ah, bueno, la antena de HF, ¿qué es? Si es el dipolo, las riendas del extremo, las estacas, qué cantidad de estacas, las sogas, qué chicote necesito y demás. Porque a uno se le escapan las cosas y después está muchos kilómetros para volver y ya no vuelve. Y capaz que me fui un montón de kilómetros y después terminé no haciendo nada porque me faltó algo, algo fácil, o sea, y que si yo hubiese estado en casa podía verlo, pero no, no estoy lejos, estoy a mucha distancia. Y otra cosa que es importante también, el tema de llevar un botiquín de primeros auxilios, porque vuelvo a insistir, por ahí pasa algo, lo que sea, uno se lastima, y entonces necesita tener un botiquín de primeros auxilios. Es importante el tema de la alimentación, llevar algo para compartir, aunque sea un sándwich de mortadela y queso. Amo la mortadela. Y bueno, y seguir haciendo radio, o si hay más gente, bueno, que se dedican a hacer tirar unas carnes al asador ahí y poder compartir, ¿no? Y eso yo creo que también es interesante. Llevar el agua, entonces llevar 2 bidones de agua, un bidón de agua potable para tomar, identificado, y otro bidón de agua común para usos generales, lavar los utensilios o lo que se necesite, ¿no? Que eso es fundamental. Y después los protectores corporales para los insectos, el protector solar. Acá nosotros, por ejemplo, estamos justo en nuestra zona, tenemos el mayor agujero de la capa de ozono, con lo cual hay que cuidarse muchísimo del tema del sol. Y entonces, bueno, no está de más tener en cuenta esto para llevar los protectores solares y no bronceadores, porque los bronceadores no hacen nada. Y llevar un protector solar de una buena graduación, digamos, ¿no? Porque los insectos no perdonan y bueno, y el sol tampoco, es nuestro amigo, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces eso yo creo que es fundamental. Y después, bueno, el tema de llevar filtros de banda, si uno tiene. Viste que en los field days americanos ponen en un tablón enorme un montón de equipos y están todos transmitiendo a la vez. Claro, la parte que no dicen es que cada uno de ellos tiene un filtro de banda. ¿Por qué? Porque si no puedo entrar con un armónico, estoy en 40 metros, me puedo meter con un armónico con el otro que está en 10 metros y le quemo la entrada del equipo. O lo interfiero y lo cascoteo, como se suele decir, le meto splatter, ¿no? Entonces es importantísimo el tema de los filtros de banda. El tema es que los filtros de banda son carísimos, carísimos de realizar y depende de la potencia que uno utiliza. Y entonces, bueno, no es tan fácil. Entonces, en el caso de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Y llevamos un solo equipo. O llevamos varios equipos, pero uno solo a la vez conectado. ¿Para qué? Para que de esa manera no necesitemos filtros de banda, porque no los tenemos aparte, y para no interferirnos entre nosotros, ¿no? Que eso es fundamental. Bueno, después el equipo de radio que uno vaya a llevar, en el caso mío yo uso un TC50, que es mi caballito de batalla, muy lindo equipo. Extraño el 140 igual, hermoso equipo. Pero bueno, tratar de llevar este tipo de equipos que sean compactos, que sean chiquitos. Es más, en los primeros campamentos de radio empecé a llevar un RSI 2950, que es para 10 metros. 10 y 11 metros, ¿no? Porque yo lo usaba en 10 metros y solamente hacía 10 metros en los primeros campamentos de radio que hice, porque era... La banda de 10 metros es la más fácil de trabajar en circunstancias así de QRP o de antenas así de provisionales, ¿no? Esa Exacto, creo exacto. que Por el tipo de mi propagación experiencia, y aparte por la sí, antena más chiquitita.
Sí, y mi experiencia. No sé si, y el tema de cómo te organizas para el suministro eléctrico, cómo lo gestionas. Bueno, en ese caso tengo un arnés hecho con un cable largo, pero de un grosor de, creo que es de 8 milímetros, el cable, un cable grueso, grueso, que va hasta la batería, ¿no? Que va hasta la batería con sus propios fusibles, con cocodrilos o caimanes grandes para sujetar a la batería de forma tal de no involucrar, pues yo tengo una Kangoo, una Renault Kangoo, este, de no involucrar, de no adaptarle nada al sistema de la camioneta. Entonces directamente me cuelgo desde ahí con sus propios fusibles, un fusible en negativo y otro en positivo por las dudas que haya algún retorno en algún punto, y alimento al equipo. Y no hay caída de tensión ni nada por el estilo cuando lo uso en 100 watts, porque es lo primero que verifiqué, porque el problema de poner un cable largo, pues ese cable me va desde donde está la batería en el frente del auto hasta la parte de atrás, que es donde yo monto los equipos. Entonces es largo, tiene como 2 metros y pico, casi 3. Pero como el grosor del cable es importante, entonces no tengo caída de tensión prácticamente en el equipo y nunca baja de la tensión que necesita el equipo. Entonces eso lo uso para el TC50 en ese caso. Y bueno, y funciona, anda muy bien. Y después, bueno, el tema de las antenas, cómo instalar las antenas. Este es de uno de los últimos campamentos de radio que hicimos con la ENFET, que estaba un mástil nada más que instalamos para alejar el otro punto de la antena y el punto más cercano puesto directamente sobre a 2 metros, que es más o menos la altura que tiene la Kangoo, y listo, y nada más. Y vos podés creer que yo digo, bueno, está muy bajo. Acá el problema del arroe no, lo pudimos ajustar perfectamente. Por eso te digo que es muy interesante el tema de la INFET. Ya estuve armando otro mástil más para colocar 2 mástiles de cada lado, y que esté un poquitito más alejado de tierra, ¿no? ¿Y Sobre todo, ¿por qué? Porque cambian la... Sí. cómo te sugiere la ubicación? ¿Cómo llegáis a decir, bueno, pues vamos a ir a tal punto, no tal sitio? Si eso lo tenéis ya hablado, si hay alguna sugerencia, si habéis estado anteriormente, si vais a visitarlo el mismo lugar previamente para saber qué condiciones tiene, ¿cómo organizáis eso? Y normalmente vamos a lugares conocidos. Por ejemplo, acá en este caso, en esta foto, en esta imagen donde se ve la cangucita de allá de fondo, son un futuro barrio que no sé cuándo será, que está al costado del río Chubut. Y ahora son todos baldíos, ¿no? Lo único que tienen son esas redes eléctricas que están puestas ahí para lo que en un futuro va a ser la radio, pero bueno, básicamente son baldíos y están cerca de acá a pocos kilómetros. Y entonces vamos, instalamos los equipos ahí, sobre todo para hacer pruebas, donde uno necesita hacer pruebas al aire libre. Pero si no, bueno, vamos a otros lugares. Por ejemplo, cuando fuimos a Boca Toma, yo sinceramente no conocía el lugar, no tenía ni idea, pero fue uno que conoce el lugar, entonces dice, mirá, vamos por acá, entramos por acá. O sea, siempre es bueno no aventurarse tanto. ¿Por qué? Porque si no uno puede entrar en... Bueno, esa vez que fuimos a Boca Toma, nadie sabía que iba a llover, no estaba pronosticado que iba a llover. Y el problema de que cuando llueve en esos lugares, si después ven el video, hay como una loma muy grande, empieza a bajar el agua a mucha cantidad de velocidad y crea cañadones. Y después uno queda atrapado entre esos cañadones y es muy difícil de salir. Entonces, un lugar de eso puede llegar a ser peligroso. Y bueno, como siempre nos fijamos, bueno, el clima, si va a llover, si no va a llover, más allá de pegar un Bueno, vistazo al BOACAP pero bueno, ahí puede cambiar el pronóstico. A lo mejor el pronóstico tiene unas condiciones y luego, como bien dices, no estaba previsto que la lluvia, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, acá tenemos ese problema, acá en la Patagonia tenemos ese problema. De golpe está hermoso y listo, chao, se nubló, ¡prac! Hay tormentas eléctricas que acá no había, José. Acá no había tormentas eléctricas. Era muy raro, era más del norte, digamos, de nuestro país.
y ahora está viendo tormentas eléctricas. La otra vez me reseteó el TS50, la tormenta eléctrica. Por suerte lo pude recuperar, pero ¿Y a qué se debe ese cambio de la climatología? no tengo idea, no tengo idea, sinceramente, pero está cambiando mucho el clima, se está notando mucho el clima. No sé si tiene que ver con cuestiones, no creo que por cuestiones ecológicas exactamente, porque acá el mayor impacto que puede generar el hombre es en las zonas superpobladas, digamos. Y acá, por ejemplo, Trelew es un lugar que tiene como muchos 100.000 habitantes, no es un lugar enorme y grande. Y después, muy lejos, está la otra zona que tiene mucha más cantidad de habitantes, que es Comodoro, que está a 500 kilómetros de acá, pero no hay tantas industrias, digamos, que puedan generar un cambio climático importante. Entonces, no sé, yo Yo creo que la pienso que naturaleza tiene su propio plan. no es exacto. Yo creo que no es tanto la intervención del hombre. Aunque en algunos foros se plantea así, pero yo Sí, pienso que sí, es un cambio. Es la naturaleza, como bien dices, es dinámica también y obedece a ciclos, a cambios, a evolución, ¿no? Tanto a mejor o a peor, exacto. depende de punto de vista, ¿no? Claro, Pero hace sí, muchos años yo leí en una revista científica que se hacía acá en Argentina, que se llamaba Ciencia Hoy, donde un doctor en geografía había hecho un paper donde hablaba de un ciclo que se cumplía cada 200 o 200 y pico de años, donde iba variando, donde el norte se iba a poner más seco y la parte del sur se iba a poner más húmeda, digamos. Y es como que está pasando. Sufrimos una sequía terrible el año pasado, por ejemplo, en el norte donde suele llover mucho y hubo una sequía bárbara y acá está empezando a llover un montón. Entonces yo creo que en cierto modo es un ciclo natural, más allá de que en algún punto podamos llegar a afectarlo, pero yo creo que mínimamente. Yo creo que la naturaleza tiene su propio plan y no nos los cuenta, se lo guarda para sí. efectivamente, coincido Entonces, bueno, contigo. ahí es donde está el tema, ¿no? Bueno, y siguiendo con este tema de los tips, el tema de no olvidarse los chicotes de cable coaxial, eso me lo quedó grabado. No puede ser. Y bueno, la elección del lugar, que es lo que comentábamos recién. ¿Dónde ir? Bueno, hay que tratar de ir en lugares de donde, por ejemplo, uno no moleste a nadie, primero que todo. Yo creo que es fundamental el respeto. En un momento hicimos una activación en la costa del río Chubut también, pero para el lado del puente de San Cristóbal, que es un lugar que está por acá cerca también, y fuimos a una chacra, pero bueno, en ese caso entramos a la chacra, pero porque era la chacra de mi suegro, justamente. Y tenemos planeado otra chacra que está más adelante, que es de un radioaficionado conocido. Pero hay que tratar de evitar entrar en lugares que son zonas privadas y demás, porque no tiene sentido tener, aparte es privado, listo, no hay mucho que discutir al respecto. Lo que sucede es que acá en el sur hay muchos lugares donde no hay tejidos, no hay alambrados, no hay nada y parece que fuese de uso público, digamos, y no es así, tiene dueño, ¿no? Entonces, siempre tratar de evitar eso y Lo que bueno, hablas del instalarlo. instrumental me recuerda a un amigo que siempre me decía, no, es que esta antena está calculada, la tengo cortada, funciona muy bien, pero yo siempre le digo, no necesitas instrumental para analizadoros o roímetro para poderlo. No, 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 esta antena. Pero yo siempre pienso que las ubicaciones, la distancia al suelo, la posición, la forma de la antena, eso cambia, ¿no? No puedes Por decir supuesto, que por una antena supuesto. va siempre a rendir igual, aunque esté ajustada y calculada, ¿no? 100%. Yo tengo Su- el dipolo que uso para todas las bandas que tengo acá arriba en una torre, la tengo desde hace años en el mismo lugar. Sin embargo, lo mismo, mi política es tener permanentemente conectado el roímetro. Jamás le saco el roímetro a un equipo. También para el VHF. En el VHF también tengo el roímetro conectado. Aunque prácticamente no salgo en VHF acá en la zona, pero estoy en escucha por las dudas si alguien pueda llegar a necesitar, sobre todo en la frecuencia de encuentro internacional.
en 146.520, pero siempre tengo puesto el rodímetro. Siempre tengo, yo creo que es un pecado, perdón por la palabra, ¿no? Pero no tener un rodímetro puesto. Y bueno, la misma antena está en FET. Yo me acuerdo que en una de las primeras prácticas que hicimos con la antena, quedó bien ajustadita y todo, y después nos dimos cuenta que estaba mal orientada, que tendríamos que correrla, y la corrimos unos 45 grados. Cuando la corrimos 45 grados, pues bueno, ese es el otro tema, llevar brújula y todo ese tipo de cosas. Cuando lo corrimos 45 grados, se corrió el ajuste y hubo que reajustar de vuelta. Entonces, bueno, es lo que vos decís, José. Yo cambio una antena de lugar que estaba andando perfectamente y reproduzco las mismas condiciones y no va a funcionar igual. ¿Por qué? Porque también tiene mucho que ver el efecto suelo, el tipo de suelo que tengo, eh, todo, todo. Y no va a estar exactamente de la misma manera instalado, ¿no? Entonces, siempre es importante tener mínimo un roímetro. Mínimo, 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 mínimo. Y bueno, y después, si uno tiene analizadores y demás, y no olvidarse la caja de herramientas. Fundamental, no olvidarse la caja de herramientas porque por ahí a veces necesito hacer algún, o sea, soldar, no voy a soldar en el medio de la nada, pero necesito un mínimo de herramientas, ¿no? Y esas las tengo que tener disponibles, sí o sí. Y después el tema de las fuentes de poder, por ejemplo, en el caso del QRP de Leo, él siempre va con su batería de 7 amperes 12 volt, ¿no? Y la lleva bien cargadita y demás. Bueno, todo ese tipo de cosas que uno tiene que tener en cuenta el día antes, ¿no? El empezar a cargar las baterías que se necesiten cargar, verificar que esté todo bien, llevar cargadores de celulares con adaptadores para el auto, o lo que sea, en el caso de que uno tenga alguna emergencia o algo por el estilo. Y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que eso es fundamental. Y para el jack de transmisión, bueno, importante. Yo tengo como muleto el reloj en UTC. Así que no tengo que estar, miren, sacando cuenta. Bueno, acá son 3 horas, ¿no? De diferencia acá en Argentina, por ejemplo, pero no tengo que sacar cuenta. Miro el reloj UTC y voy inscribiendo en el rayado del libro de guardia para después pasarlo a QRZ, ¿no? Después, sí o sí, la copia de las asignaciones de banda. Uno tiene que tener la copia de asignaciones de banda para saber que no se está metiendo en un lugar que no le corresponde, tanto ya sea por potencia, categoría, modo de transmisión y demás. Un libro de guardia, yo siempre... Está disponible este rayado del libro de guardia en internet, así que yo lo imprimo y lo llevo como borrador, digamos, para ir anotando. Entonces, cosa que llego a casa, inmediatamente me pongo en el QRZ a colocar a transcribir los contactos. Y nunca está de más ver un poco la predicción de la propagación por banda, aunque esto cambia, es muy dinámico, es como para tener simplemente una idea. A veces esto te dice que va a estar muy mal y de golpe se abre la propagación y está muy bien, o te dice que está muy bien y en todo el día escuchas solamente ruido. Pero Y bueno, Antonio, una pregunta. ¿En algunos lugares tenéis acceso a Internet? ¿Habéis utilizado, por ejemplo, la herramienta del DX Cluster, que es muy, muy interesante, no, sobre no. todo con QRP? O, por ejemplo, hacéis un llamado a algún boletín donde exponéis vuestra actividad o para que os No, encuentren? normalmente cuando hacemos campamento de radio solemos hacer un flyer y lo distribuimos en las distintas grupos de Facebook de radioaficionados de acá de Argentina o por ahí de grupos de radioaficionados internacionales, pero nada más que eso, no hay una página de esto, eh, porque ¿pero por qué? Porque si no uno lo institucionaliza demasiado, ya termina siendo de vuelta algo demasiado estructurado. Y entonces, y acá tenemos el otro problema, si nos alejamos mucho no hay internet, no hay cobertura de internet. Acá es muy complejo el tema del internet, no hay tantas antenas, está más que todo pensado para las zonas urbanas. Y entonces, bueno, si uno dice, bueno, llevo el celular y lo uso como router, digamos, para ir cargando y no. Hemos tenido experiencias muy negativas al respecto porque se cuelga, se corta. No, listo. Anotamos en un papelito, llegamos y bueno, hay que ser cuidadoso con el tema del horario nada más y bueno, y las anotaciones correspondientes y listo. Eh,
por ese tema justamente que no tenemos un buen internet, digamos, en toda la zona. El respecto de la hora UTC, siempre recuerdo hay colegas, aunque parece increíble, radioaficionados, que no conocen. Yo me he llevado sorpresa, no saben lo que es la hora UTC. Uno le habla no, pero ¿qué hora es? ¿Cuántas horas son? ¿Qué diferencia hay respecto a la local, no? Y, bueno, es una complicación. Eso yo creo que los radioaficionados debíamos hacer más hincapié en ese tema, sobre todo porque al ser nuestro campo digamos, es el mundo entero, ¿no? El globo, la propia Tierra con sus Exacto, distintos usos horarios, ¿no? Y hay mucha gente que todavía exacto. vive en su mundo, en su local time, ¿no? Y no sale de ahí. Bueno, pero voy a lo mismo. Es todo producto de lo mismo. Las entidades que tienen que formar a los radioaficionados. Ese es el tema. Eh, Ha pasado que le dicen, bueno, yo les voy a dar reglamentación, les tiro el PDF, léanlo y si tienen una duda me consultan. Y eso no es una forma de enseñar. Yo soy docente, ahora este año cumplo 32 años de docencia en escuela técnica, y a mí me parece que es una falta de respeto tirarle al chico un PDF y hacer lo mismo, ¿no? Porque necesita acompañamiento, pero no porque sea un chico, sino porque es una persona. Y entonces un aspirante que puede tener la edad que sea, hoy en día acá en Argentina, por ejemplo, puede ser a partir de los 9 años, ya puede obtener la licencia. Antes era a partir de los 12, cuando yo saqué la licencia era a partir de los 12. Y es una persona que tiene que ser instruida. Y entonces yo creo que a veces ahí es donde está fallando el asunto, en que no es instruida. Y no es instruida desde el inicio correctamente, digo, ¿no? No es instruida correctamente desde el inicio, porque yo creo que tienen que decirle, y ahí se espante el que se espante, como yo suelo hacer en la escuela técnica. Cuando se ingresan, yo estoy en el departamento de electrónica, yo le digo, chicos, ¿están seguros que quieren hacer electrónica? Yo no me ofendo si se van a otra especialidad o se cambian de escuela, con lo cual la escuela a mí me quiere colgar vivo, pero yo se los digo, chicos, yo no quiero que ustedes sufran esto. Mi hija fue a la escuela técnica y en el ciclo básico se cambió porque vio que la escuela técnica no era para ella y yo la felicito porque tiene que tomar sus propias decisiones. Y yo no puedo retenerlos como si fuesen mera clientela, sino que yo tengo que ver el aspecto humano. Ese chico lo va a sufrir. Y al aspirante hay que decirle de radioaficionado, ¿qué es realmente la radiovisión? Usted va a tener una licencia después que rinda, pero usted va a tener que ser responsable del uso responsable, perdón, de esa licencia y todo lo que eso conlleva. Usted puede ir preso, ¿sabía que usted puede ir preso si hace mal las cosas? O le puede pasar esto, o le puede pasar aquello. En épocas de guerra, por ejemplo, a nosotros nos pasó en la época de Malvinas, regía otro contexto. Y uno podía ir preso por hacer interferencias en frecuencia. Es otro contexto distinto. Está bien, uno no desea la guerra ni nada por el estilo, pero que uno no la desee o no quiere decir que en algún momento no pase. Y entonces uno tiene que darse cuenta que a veces el mejor apoyo que puede hacer es callarse la boca y estar en escucha, que tratar de transmitir, por ejemplo, si uno no es lo suficientemente ducho para hacerlo. A mí me tocaba acá hacer de cabecera en el Radio Club de acá cuando estaba la red de emergencia nacional en la Argentina. Y aprendí a manejar PyLabs antes que se llamaran PyLab, digamos. Cuando yo era chico, me metían ahí y me decían, pibe, aprendé. Pa, y me ponían los auriculares y dice, esto se hace así, así, así. Y bueno, y listo. Y aprendí a manejar PyLab. Aprendí el tema de que ahora las estaciones 1, ahora las estaciones 2, ahora las estaciones... Hacer el dictador, porque uno tiene que ser el dictador en ese momento, de cómo se tienen que hacer las cosas. Y bueno, y todo eso se tiene que enseñar. De alguna manera se tiene que enseñar, aprovechando que hoy, por ejemplo, vos podés por pocos euros, en el caso tuyo, o en América por pocos dólares, pueden comprar un equipo de VHF de mediana calidad, digamos. Y utilizarlo para hacer redes practicar redes y practicar ruedas, por ejemplo, y practicar los códigos como corresponden y el tema de las previas sintonías y demás, que no muchos lo hacen.
eh, y cómo uno tiene que realmente usar los términos correctos no solamente de códigos y demás, sino que tiene que ver con la ética, con la moral, con no eh, insultar a nadie en frecuencia, llamar a toda esta cuestión que tiene que ver porque es un hobby. Si uno un hobby no lo disfruta, entonces ya deja de ser un hobby. Si uno ya sale enojado porque alguien le hizo interferencia y demás, ya no es un hobby. Y entonces eso es como que a uno lo tira por el piso, ¿no? Entonces eso yo creo que es fundamental, me parece, ¿no? Y que tiene que primar en en la actividad del radioaficionado y en todas las actividades en realidad. Por ejemplo, a mí me gustó y hice durante mucho tiempo aeromodelismo. Y ahí es donde un aeromodelista me dijo, Antonio, si vas a renegar por el tema de las hélices, porque yo estaba con los cuadricópteros, ¿no? Me gustaba mucho. Si vas a renegar con eso y te frustra, no hay algo que está mal, dice, porque esto es un hobby. Y tenía razón, porque yo enseguida me embalo porque lo quiero hacer mejor. Y dice, ya me parece que estás razonando afuera del recipiente. Y por ahí es cierto, uno a veces se embala y termina frustrado. Muchos radioaficionados terminan no renovando la licencia. ¿Por qué? Porque hay gente que la agarra de punto y le hace portadores, le hace un montón de cosas y qué sé yo. Entonces dice, bueno, no, listo, ya está, dejo esto, no me sirve. Termino embroncado, me la agarro con mi familia y demás. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Tiene sentido? Y entonces uno termina, y a veces las instituciones que pueden morigerar esto, no lo hacen. Las instituciones saben qué es lo que está pasando, pero no intervienen para achicar, digamos, el pánico, como solemos decir acá en Argentina. Y entonces, bueno, uno dice, bueno, al final, listo, chao, no renuevo más la licencia, ya está, y soy feliz. Y es una lástima eso, es una lástima, Sí, pero bueno. hay radioaficionados que han quedado sí en la estacada un poquito por ese tema de las complicaciones, ¿no? Que vienen añadidas por el uso de la radio, sobre todo cuando es mal usado, ¿no? Abusado o abusado por algunos colegas. Exacto, y porque a veces no se les dijo realmente la importancia que tiene la radio al aspirante. Y eso es el instructor. El instructor es el que tiene que instruir correctamente. Pero a veces el instructor tampoco tuvo una buena instrucción. Y el instructor del instructor tampoco tuvo una buena instrucción. Y entonces ahí es donde vamos arrastrando toda una problemática. Y donde, lo que pasa es que, bueno, también está la realidad de las instituciones. A veces dicen, che, no tenemos a nadie que dé práctica operativa. ¿Te animás a dar la voz? Vos ya tenés la categoría como para darla. No, pero dale, si es dar un poco de práctica, vos sabés. Y por ahí no sabe tanto. Y entonces ya esa persona se convierte en instructor tocado por la varita mágica, y comienza a instruir a su manera lo que a él le parece que es, no lo que debería hacer a veces, y después ese instructor dejó esa impronta en esa otra persona, que a su vez en algún momento va a ser instructor también, y entonces voy arrastrando con todo eso. Es que sí, yo siempre digo que hay una capacidad de saber, de haber asimilado materias, contenido, y otra es saberlo expresar, saberlo didácticamente enseñar, ¿no? Bueno, en ese aspecto tú ya me imagino que me entiendes, Sí, 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 obviamente, sí. ¿no? Tu profesión. Pero Sí, 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 sí. eso es diferente, hay un matiz. Hay gente que sabe mucho de radioaficionado. En el plano de radioaficionados, como vos sabes, hay gente que sabe mucho, tiene capacidades de electrónica, de capacidades de programar, de hacer programas para la radio y todo eso. Pero muchas veces me he encontrado con ese problema. Dice, bueno, vamos a divulgarlo, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de divulgación, como es el caso de la NET de la tecnología. No, pero yo es que no, yo, si es con algún documento, yo te paso algún PDF y tal, pero no quiero. Digo, pero es que eso es importante también, pero bueno, es también gente muy válida igualmente, ¿no? Aunque, Sí, aunque sí, no sí, tengan sí. esa virtud o esa capacidad de divulgarlo de manera didáctica, ¿no? Instructiva. Y sí, el problema está en cuando,
a ver, ¿cómo te puedo decir? No hay gente. Por lo menos pasa acá en la Argentina, yo veo en varios radioclubes que siempre son los mismos los que están y los que llevan adelante el radioclub. Y, y hay un montón de cosas que entran en juego, ¿no? Que es el mantenimiento de la infraestructura del lugar, el mantenimiento de las cuentas del lugar que hay que pagar, el mantenimiento de los socios y demás, pero yo me hago socio de un lugar si el lugar me da algo. Está eso también, ¿no? Entonces yo me hago socio del club de tiro, pero porque yo tiro y en mi casa no puedo tirar porque si no termino preso. Entonces necesito un lugar donde ir a tirar. Y qué mejor que un lugar de eso con toda la seguridad que corresponde. Pero a veces los radioclubes no dan eso a los, porque a veces no se dan cuenta, no es que lo hacen de malos, no se dan cuenta a veces, y entonces no dan no se abren a los socios con esto, de crear cosas nuevas, hacer charlas, por ejemplo, instructivas, más allá de los asados. No estoy en contra de los asados, pero si no termina siendo un club del asado y no un club Yo para creo, divulgar la actividad radioaficionada. has dado, como decimos aquí, has puesto el punto en la I. Has hecho, es un análisis que yo también lo he reflexionado privadamente y públicamente, que a veces es eso, tienes que valorar, poner en la balanza qué te ofrece el Radio Club y para que sea algo atractivo, algo que, Claro, como tú bien dices, no puedas hacer en casa, no puedas gestionar en casa, lo tengas que hacer de manera colectiva o de manera desatendida a través del Radio Club, ¿no? claro, Eso es la manera, lo que yo veo que le da interés. Y eso, muchos responsables de Radio Club no se dan cuenta, efectivamente, a veces ni siquiera ellos mismos perciben esa diferencia, ¿no? Ellos están en una vorágine, en una dinámica, ¿no? De enseñar algunas cosas, efectivamente, lo has dicho, el tema, la firma gastronómica tampoco falta, que está muy bien, ¿no? Que eso hace, hace camaradería y todo lo que tú quieras, ¿no? Compartir un buen asado, pero si en el caso mío personal, y creo que el de muchos, y tú también lo has señalado, si no te ofrecen algo que realmente sea interesante, no merece la pena, ¿no? Bueno, claro, hay gente que dice, soy del Radio Club por el prurito, ¿no? Decir soy, pero sin que haya una contrapartida, simplemente claro, porque exacto. le gusta estar ahí y bueno, como es una tradición y tienen que ser, ¿no? Para que se sostenga, ¿no? El Radio Club, pero no han valorado eso. Yo por lo menos sí que lo valoro y eso es algo por lo que a veces no he pertenecido a algún Radio Club, en algún caso en lo Claro, personal. claro. Bueno, a nosotros nos pasaba, bueno, yo fui instructor desde el año 93. Estoy en el Radio Club de acá, apenas llegué en el año 80, 1980. Y después empecé a ser instructor en el Radio Club del año 1993. Y fui hasta hace un año atrás, más o menos, que dije, bueno, listo, basta, hasta acá llegué. Y bueno, que pase el que sigue en todo caso. Em, y pasaba, por ejemplo, que organizaba, aparte yo estaba como instructor de la parte técnica, y aparte, qué sé yo, talleres de antenas, talleres de BOAC, por ejemplo, para ver las condiciones de propagación, y diversos talleres, ¿no? Y, y que para los socios era gratis y para el no socio un pequeño costo, ¿no? Y me encontraba con que éramos tres en el aula del Radio Club. O sea que tampoco parecía que había mucho interés. Y por otro lado, uno no quiere que a uno le levanten un monumento por hacer estas cosas, pero al menos un pequeño reconocimiento, decir, che, la verdad que estuvo bueno, gracias. No, nada, como que pasó el tren, chau, tú, fue. Entonces uno dice, estoy tirando en saco vacío, podría estar con mi familia, podría estar haciendo radio en mi casa, podría no estar haciendo nada, podría estar viendo series en streaming, yo qué sé. Y estoy acá. Bueno, no voy a estar más. Y es lo que me pasó a mí, es lo que me pasó a mí. Entonces
me di cuenta, bueno, un poco que lo que vos estás diciendo también, José, no me he sentido atraído por un radioclub. Y yo estuve muchos años, primero en el Radio Club de San Juan, que era un purrete, y después acá, y bueno, hoy en día estoy solo. Pues eso es lo bueno también de la actividad del radiovisionado, no es necesario que pertenezca a ningún lugar. Este, listo, no se necesita a nadie más. Como si, por ejemplo, Sí, un club de tiro. o Un club de tiro, sí, algunos claro, deportes que se necesita una federación, pertenecer a claro. a ser En cambio, un. en este caso no es necesario. Entonces, bueno, esto Bueno, hace hay, que la lo que sí impronta de es uno sea cierto que distinta. hay actividades que son de manera colectiva son mucho más rentables, más eficientes, eso sí. Sí, Pero, sí, a veces esas actividades a veces no son de tu de predilección, ¿no? Y entonces ahí choca un poquito, ¿no? claro, El- exacto. Y bueno, perdón, nos fuimos por las ramas, José. Terrible. bueno, Pero eso está esa es la bueno, pero eso grandeza, está esa es bueno, decime que no. la grandeza de la conversación, ¿no? Que yo creo que a la Sí, 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 gente sí. le va a gustar porque es algo espontáneo que se genera así. Y yo creo que es también algo importante como contenido, ¿no? Sí, sí, bueno, yo antes daba clase en un pizarrón en la escuela, ¿no? Entonces, ahora la clase la doy en un PowerPoint. ¿Por qué? Porque entonces eso me permite no irme por las ramas. Mentira, me voy por las ramas igual. Y los chicos me dicen, profe, ¿puede bajar un poco? Se nos fue un poquitito. Y encima yo me Ya, me embalo porque imagino. las materias que yo doy me gustan, amo esas materias. Entonces, bueno, peor todavía. Pero bueno, volviendo al tema de los campamentos de radio. Bueno, el tema de ver qué bandas se puede usar, si yo voy a la mañana, por ejemplo, digo, bueno, che, a la mañana tengo vamos a hacer 10 metros, porque a la mañana está mejor 10 metros, a la tardecita noche ya empieza a arreciar un poquitito mejor las condiciones en 40, y el tema de la elección de la banda a usar también es importante. Si yo tengo un cuadro anterior, como por ejemplo este que puse acá, que suele estar en qrz.com, pero que bueno, que es de una página de donde se origina. Y si no, bueno, usar el BOACAP también, que es, yo he tenido un WSPR acá puesto, una baliza que se me quemó, mejor no digo cómo, porque es terrible, me quemó computadora, me quemó todo, pero bueno, fue una mala mía, como solemos decir acá. Y el WSPR también el WSPR Net es una página interesante de balizas que susurran. Parece que dice Whisper WSPR, pero en realidad es WIC, no me acuerdo qué más, son transmisiones de muy poquitos miliwatts para saber cómo están las condiciones de propagación en ese momento en cada una de las bandas, ¿no? Que es interesante también para tenerlo en cuenta. Y después, bueno, llevar mapas simutal para... este mapa está muy bueno, está en la página de November Sierra 6 Tango, donde yo pongo mi grid locator y me dice, me puedo imprimir el mapa en PDF para tenerlo siempre y decir, che, quiero apuntar a España, listo, a ver cuántos grados de azimut, entonces yo sé cómo apuntar la antena, bueno, lógicamente llevar brújula, porque si no, imposible, o poco posible, bueno, si uno más o menos se maneja con el tema del sol y demás. Y el tema de también llevar carpitas, toldos, por ejemplo, acá de golpe se larga a llover y uno no puede estar sacando todo de golpe, entonces, bueno, poner unos toldos y demás que sirvan para esta eventualidad. El mantenimiento del vehículo es fundamental, el día antes verificar si tengo el aceite, si tengo agua, si tengo que llevar agua destilada por las dudas, y bueno, y todo ese tipo de cosas, ¿no? El auxilio está bien, no está bien. Recordemos que nos vamos lejos generalmente y que no es tan fácil volver a la civilización. Bueno, los cargadores varios para 12 volt, para enchufar celulares y demás. ¿Y qué es lo que te sugiere esta imagen, José? Bueno, aquí hay un viento, ¿no? El viento huracanado, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo creo que es importante también informar a familiares o amigos o colegas también de dónde vas a estar por si hubiera algún problema. Uy, no me hables de eso, José, que a mí me pasó.
Yo aparte hago mountain bike, me gusta salir en bici y un día le dije a mi señora, voy hasta la Capilla Salem y vuelvo. Esos son más o menos ida y vuelta 63 kilómetros. Estuve 7 horas y media pedaleando porque me perdí. Agarré una ruta que no Ah, correspondía y a mi señora no sabía a quién decirle porque no sabía a dónde me fui. Así que mejor claro. lo dejamos ahí. Sí. Casi De me to- mata, o- bueno, señora. de todas maneras también importante ir acompañado también, porque siempre, Bueno, siempre es es correcto. importante Eso es. dos Bueno, en mountain personas bike o tres, es la cuatro, pero bueno, en En mountain bike mountain no, bike es es en difícil. mountain bike Bueno, es la primera norma que yo no cumplo, lamentablemente. sí, Acá pasó un muchacho que se cayó en unas bardas que hay acá y de casualidad lo encontraron porque donde cayó tampoco tenía señal de celular, se quebró todo, se quebró la cadera, y ay, de casualidad alguien pobre. lo pudo ver o en algún momento se pudo conectar y tampoco el lugar donde cayó era de fácil acceso, así que esto fue allá hace mucho antes de la pandemia, creo, y todavía sigue en tratamiento médico. Entonces hay que tener mucho cuidado también. Y bueno, en los campamentos de radio más que más, ¿no? Yo recuerdo el caso de un compañero de trabajo que se fue con un colectivo que lo había hecho hermoso al colectivo, con ese tipo camper, ¿no? Y fue a una playa conocida acá y le agarró un ventarrón. El ventarrón casi le tumba al colectivo. Y él solía irse solo, terrible camper para él solo, porque era renegado como él solo. Y cuando volvió acá al pueblo, el ventarrón, que levantó mucha cantidad de arena, le arenó completamente todo un lado del colectivo. Le sacó la pintura de todo un lado del colectivo. Qué bárbaro. Entonces, bueno, acá hay lugares, es complicado el clima. Sí, yo Y creo que entonces hay eso hay en que tener. Argentina sobre todo porque es un país tan extenso con tanta variación de clima, Exacto, ¿no? Del norte a sur, exacto, de este a oeste. exacto. Y volviendo al árbol, hay una máxima del Zen que dice, si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? Y dice, ¿qué tiene que ver el sapo con la lechuza? O sea, se cayó un árbol, está en el medio de la nada, nadie lo escuchó ni nada. Entonces, se cayó el árbol, o sea, ¿a quién le importa, no? Si pasó esto. Porque es importante registrar, llevar cámaras, videos, sacar fotos y demás, y difundir. Porque entonces de esa manera uno alienta a que los demás digan, esto existe, vamos a hacerlo, ¿qué te parece? Como pasó con Sí. la gente de Córdoba, de Rumipal, que vieron eso y dice, che, vamos a hacerlo nosotros también, ya que estamos. Entonces yo creo que es importante el tema de difundir las actividades, no guardárselas para uno, ¿no? Yo Y creo que eso es una fundamental. pregunta, ahora que veo el árbol, yo también pensé en, a veces en las tormentas, has dicho que en la parte austral ahora ya hay más actividad estática, ¿no? De Sí, elasticidad, de es tormenta. peligroso, el tema de los rayos es Eh, peligrosísimo. eh, no acercarse, sobre todo por el registramiento de dipolos y en árboles y eso, ¿no? El árbol puede atraer al rayo, ¿no? Muchas veces ocurre, Exacto, y sí, 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 incluso sí. en zonas de playa también se ha visto de gente que ha fallecido de fulminante con Bueno, un hace rayo. un par de años atrás, una señora que iba caminando por la playa, acá cerca en Playa Unión, y le alcanzó un rayo y la mató. Y no, y estaba todo espectacular, el cielo estaba hermoso, de golpe, ¡ta! ¡Pa! Y ahí se largó todo, ¿no? Entonces es muy complejo. Y bueno, ante la primera de cambio, como decimos acá, que empezamos a ver que la cosa se empieza a complicar, empezar a bajar todo lo que son mástiles, porque son elevaciones que seguramente van a traer un rayo, desconectar desde ya antenas de equipos y demás. Acá, en la antena que yo tengo acá arriba de casa, yo a veces escucho en el trasmatch, los saltos de chispa en los capacitores. Pa, pa, pa. Y uno mira afuera y no hay tanto viento, pero hay una brisa y el tiempo está tan seco que son colectores de energía estática y se almacena esa energía estática y produce los saltos de chispa. Es impresionante realmente. Y bueno, este tema de llevar cámaras de fotos, registrar, está muy bueno porque aunque uno haga un short, que le dicen, o sea, registrar con el celular, aunque sea un cortito, y uno lo mira por todos lados y dice, che, mirá qué interesante, qué lindo que es. La radio no es solamente, como decíamos hace un rato,
estar con el micrófono enfrente al equipo encerrado en una habitación, sino al aire libre, ¿no? Que eso está muy, muy bueno. Y bueno, este tema de difundir primero la actividad, que era lo que habíamos charlado antes, hacer flyers para saber dónde se va a realizar, cuándo se va a realizar, en qué bandas, a qué hora, cómo serían más o menos los términos de cómo se realiza. Esta, por ejemplo, es de la salida que hicieron la gente de, mm, de Córdoba con los operadores. Bueno, esta es la nena que yo te decía, Lima Uniform 7, Hotel Golf Golf, Guillermina. Es una nena que fue con el papá. Y bueno, es muy lindo ver a la juventud integrada en estas actividades. Y es muy lindo, primero que todo, a los chicos también sacarlos no como antes, que a nosotros nos tenían que meter a la casa a patadas en el fundillo del traste porque no queríamos entrar. Ahora es al revés. Hay que Sí, tratar de cierto, cierto. sacarlo. Hay que tratar de Ha sacarlo. cambiado la perspectiva Sí, del in y del out. sí, 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 ¿Verdad? totalmente. ¿Y Entonces, qué bueno, por opinan ahí. los chavales, por ejemplo, ahí de tu escuela técnica? Bueno, que ellos que están ligados un poquito al tema de electrónica, cómo qué concepto tienen de la radioafición? Y es difícil, ¿por qué? Porque yo tengo un par de materias que están relacionadas con las comunicaciones. Doy una materia que se llama Principio de Comunicaciones en sexto año de electrónica. Acá tienen hasta 7 años en la escuela técnica, y Sistema de Comunicaciones en séptimo, donde ya vemos algo un poquito más elaborado. Entonces yo les suelo llevar una radio galena que yo tengo armada y la tiramos el gozo y escuchamos. Suelo llevar los Baofen y los conecto uno a una computadora y en el otro con la aplicación del Robot 36 en el celular lo recibo de lejos. Dice, oh, ¿cómo transmite la imagen? Y se enganchan, digamos, con el sistema. Pero no todos hacen el curso para radioaficionados y demás. Tampoco les insisto demasiado. Tampoco les insisto demasiado porque yo creo que si vos le dijiste qué es lo que es, de qué se trata y demás, listo. Si se quiere enganchar, se engancha, y si no, no, ¿no? Eh, Porque yo creo que no hay que insistir a las personas a hacer algo que no quiere hacer, porque por ahí Yo sin creo que querer hay un se enganchó. hay un componente de ADN, ¿no? Yo creo que también eso Sí, sí, sí. yo creo que no solo porque esté ligado a la electrónica, ni siquiera al mundo de las comunicaciones. Yo he conocido ingenieros de telecomunicación que no quieren saber nada de la radio, ¿no? Yo creo No, que no. hay una parte también va ligada a la propia biología, ¿no? El ADN propio de la persona, ¿no? Bueno, mira, 32 años con que doy electrónica. 32 años con que doy electrónica. Hasta ahora, de todos los alumnos que han egresado y que tuve de alumnos, hay solamente 3 que son radioaficionados. De un montononón, como dicen los cordobeses acá. De un montononón, solamente 3. Uno es Cristóbal, el EU5 Whisky November, creo que es. Bueno, Leonardo, este chico del QRP, Lima Uniform 1 Whisky Bravo Alfa. Y otro chico Ángel, que el EU9, no me acuerdo cuánto, que ahora está estudiando en La Plata. Él, por ejemplo, este chico Ángel ha recuperado computadoras viejas. Yo le regalé un Cantronic, no sé si te acordás, para hacer packet. Lo recuperó y está haciendo packet en La Plata con un handy Baofen que lo conecta ahí y juega con eso, ¿no? Mientras el estudio se lo permite, por supuesto. Y él salió como técnico electrónico y adivina qué está estudiando. Telecomunicaciones, supongo. Psicólogo. Ah, ay, Pero ama la bueno, electrónica, se pone a hacer cosas. Yo le bueno, digo Angelito. bueno, si tú Ni siquiera supieras, cuando fuiste mi alumno hiciste tantas cosas en electrónica. si tú supieras, yo estudié ciencia jurídica, imagínate. Yo Bueno, soy pero abogado y ya ves que no tiene mucha conectividad, ¿no? no, Conexión. porque esto es hobby, porque esto es hobby. Esto no es necesario que uno sea un técnico electrónico para hacer esto. No es necesario.
Sí, Uno lo tiene que sentir y listo. Y uno lo puede hacer en distintos niveles. Eso es lo bueno, José. Podés ser un radioaficionado que lo único que hace es comunicarse y juntar contactos, totalmente válido. Podés ser alguien que te guste experimentar, totalmente válido. Leonardo, el que yo siempre hago referencia, él sacó la licencia para poder hacer experimentos de radio y que nadie le diga, che, estás transmitiendo ilegalmente, porque a él le gusta armar cosas y experimentar. Y bueno, y así. Entonces, es válido todo. Mientras esté dentro de la, o sea, todo lo que está dentro de la reglamentación es válido, lo que está afuera no. Este, pero más allá de esta nimiedad, el tema es que uno lo puede practicar desde un montón de ángulos. Hacer solamente satélite, hacer sola. Hay gente que solamente hace telegrafía, por ejemplo. Y es válido, todo es válido. El Ecolink, que tiene muchos detractores, por ejemplo, que es lo que hoy medio que un poquito a colación, decir, gente que por ahí se opone y dice eso no es radio, porque mete internet en el medio. Y es radio, sí. O sea, es fácil. ¿Está contemplado dentro de la reglamentación? Sí, está contemplado. Listo, es válido. No, yo creo que no hay que objetar ese tipo de cosas. Uno podría objetarlo si la reglamentación no lo tiene en cuenta. Como era en su momento los modos digitales, como era el PSK 31 cuando se inició, sí, por sí. ejemplo, no estaba reglamentado, hasta que después se lo metió dentro de la reglamentación. Y bueno, listo, perfecto. Es válido, listo. FT8, es válido, es válido. Y hoy sello, Ecolink, listo, es válido, ya está, funciona, uno, me puede gustar o no, y esos son tres mangos aparte, ¿no? Pero Sí. es válido y uno no tiene por qué defenestrar algo que no le gusta, digamos. ¿Qué es eso? Por ejemplo, Sí, musicalmente, hay géneros musicales que a mí no me gustan y que me parecen horrorosos para mí, pero no por eso voy a atacar a aquel que lo escucha, ¿no? Cada sí, es cual hace, el concepto de hace lo que quiere. música es una tiene amplitud de miras, ¿no? Claro, Y eso creo que así hay que entenderlo. Y efectivamente, a mí tampoco hay música de actual, ¿no? No comulgo mucho. claro, Eh, exacto. y bueno, pero lo puedo entender, puedo respetar a quien le gusta y así creo que la radioficción es el mismo concepto, ¿no? Digamos, de un arco de colores diferentes, ¿no? Donde cada uno busca donde se siente cómodo, ¿no? Exacto, exacto. Entonces yo creo que uno tiene que disfrutar de lo que hacen. Por ejemplo, en el caso de la radioafición, yo lo llevo en el alma, en el corazón, como yo le decía a mi señora, mi primer amor. Pues desde acá había una revista que se llamaba Lupín, que era una revista que era de historietas, pero que aparte hacía, tenía planos de cosas electrónicas. Y con eso yo armé mi primer transmisor. Mi primer transmisor en banda de 80 metros, que decía transmisor para 80 metros. Yo digo, todo esto para llegar a 80 metros nada más de alcance. O sea, ni siquiera, ni siquiera entendía mucho el concepto y estaba armándome un transmisor. Tenía 12 años. Sí, Y encima no tenía mucha gente a quien preguntarle cerca, que fue una experiencia un poco fea, digamos, que tuvimos con un colega amigo, esto fue en San Juan, donde nosotros éramos chicos, teníamos 11 12 años, y fuimos al Radio Club, me acuerdo, y nos sacaban sonando, y decía, ¿usted qué vienen a hacer acá, pibe? ¿Qué es eso? No tuvimos mucha recepción y bueno, uno a la primera de cambio, muchos se frustran y listo, dicen, ah, sí, me digo otra cosa. Y no, nosotros nos gustaba esto, y con mi amigo seguimos siendo radioaficionados desde esa época, a disfrutar de las yo cosas. creo que eso va como digo, introspectivamente en el ser, en la biología de la persona, sí, Sí, independientemente sí, sí, del ejercicio profesional que haga, ¿no? exactamente, exactamente. Yo creo que eso es fundamental. Así que Bueno, bueno, pues estos fueron unos tips, digamos, generales. No está todo dicho, son simplemente sugerencias, nadie dice cómo hacer las cosas, sino es comunicar lo que uno desde la experiencia
ha recabado haciendo estos campamentos de radio, que esperemos seguirlo haciendo. Y bueno, y seguir experimentando con la radio, experimentando con antenas, experimentando con nuevos modos de transmisión, experimentando con, qué sé yo, con todo lo que nos da la radiovisión ahora, que dejó de ser la radio de años, ¿no? Yo sabes que hago, me hago una especie de auto de autopromesa, ¿no? De decir, hoy, esta semana, tengo que experimentar con esto, con algo. Claro. Cada semana es una píldora Claro. Es como de que te obligas a experimentación. decir. Sí, me autoobligo Claro. ahí. Digo, tengo que hacer esto. Y no veas la satisfacción que da, sobre todo cuando la resolución es exitosa, ¿no? La verdad que es algo, para mí es lo que me da sensación de viveza, ¿no? De estar vivo, de incorporar cosas nuevas a la inteligencia, ¿no? A lo que tú has dicho, a poder llevar ese cerebro, ¿no? Del cartel aquel del Radio Club, ¿no? De saber lo que estás Claro, haciendo. exacto. Exacto. Y Y compartirlo, disfrutar. compartirlo con con el que le guste y se sienta atraído por esto. No tratar de insertarlo a la fuerza, digamos. Correcto. Sí. Bueno, No pues tratar de Antonio, insertarlo a la fuerza. gracias por esa lección No, tan profesional como siempre no, bueno. y Perdón por todos los inconvenientes de no, la bueno, conexión. Prometo que voy a instalar Telegram. bueno, Prometo que voy a es una instalar. Y lo amenaza, voy a una dejar y voy a amenaza seria, practicar un una poco amenaza para. seria. Es una Bueno, amenaza para pues mí. Para la mí. Es como próxima, vos decís, me la- voy a obligar a. seguramente te recabamos tu participación para próximamente o cuando fuera, Bueno, para bueno, algún, muchas gracias, José, por algún tenerme en tema cuenta. que sea de tu afina o te sientas cómodo, quieras divulgarlo, pues O algo que vos sugieras, no hay problema, mira, hay José. una cosa Hay tanto de de las qué que has hablar. hablado, y que seguro que tienes experiencia, que es la interpretación de la propagación, ¿no? Del Boa Cap y todo eso, que muchas Eso es veces interesante, sí. la gente no lo sabe interpretar. Bueno, no es que seamos científicos ni nada de eso, ni se trate de eso, Sí, sí, sino sí. una interpretación que de estar por casa que nos ayude a manejarnos un poquito mejor con nuestras perspectivas para un evento, para un concurso o para una activación mínima, ¿no? Sí, En sí, radio. sí, sí. Bueno, pero siempre teniendo en cuenta que son modelos aproximados, tampoco Sí, sí, bueno, son tan esto es exactos. como el pronóstico del tiempo. A veces Exacto, se equivocan, ¿no? exacto. Pero bueno, Bueno, pues muchísimas nada, gracias, José. y gracias por compartirnos este tiempo de domingo No, bueno, no, por y favor. todo tu bagaje y experiencia que es muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Gracias, José.